Mónica, ¿me escucha? Buenos días. Sí, ¿cómo estás, Nelson? Buenos días. ¿Cómo está, Mónica? Un gusto de verdad para nosotros. Asambleísta, ¿verdad? Asambleísta. No, candidata. Y el día de ayer ya el CNE tomó la resolución que definitivamente se va a dar el voto presencial Ay, de cierto. asambleístas nacionales y también de asambleístas del exterior. Así que, O sea, candidata. vuelven a cero, ustedes vuelven a cero en el sentido, pero, o sea, por ese lado, bueno, es un espacio que van a esperar, pero por otro lado, qué chévere que se haya resuelto repetir elecciones, Mónica, por primera pregunta. Y segundo, analizar el tema del fraude que buscaron hacer, porque eso fue un fraude descarado. Pues el día viernes ya se demostró que efectivamente hubo fraude en las elecciones del voto telemático en el exterior. La Junta Especial del Exterior determinó que no hay manera de saber qué es lo que pasó con estas 9.200 actas en los Estados Unidos y Canadá que tienen novedades. Nunca, nunca en las 10 sesiones que llevó la Junta Especial del Exterior, casi 6 días que estuvimos ahí sesionando, llegaron los técnicos de esta compañía, tampoco vino nadie por parte del Consejo Nacional Electoral para contarnos por qué habían estas actas con novedades. Debemos de entender que el voto supuestamente fue telemático y que Claro. habían como 3 capas de seguridad para que usted pueda votar. Había reconocimiento facial, tenía que ingresar datos, había un código especial de seguridad que le llegaba a su correo electrónico y que necesitaba utilizar para las votaciones. Entonces, ¿por qué habían actas con novedades? Una de las actas justamente que nosotros escogimos al azar cuando estábamos ahí esperando para la sesión de la Junta Especial, estábamos ahí con algunos técnicos de mi partido, de la Revolución Ciudadana, escogimos una solamente para ver qué pasaba ¿Ya? y leímos que había en esta acta 91 votos, pero realmente cuando hacíamos el conteo solamente habían 88 y así encontramos las mismas irregularidades con 27 otras actas en menos de una hora. Entonces Ujú. nunca tuvimos respuestas de qué es lo que pasa. Entonces, esa fue la realidad de lo que pasó en el exterior. Aparte de que casi 12.000 Eso le ecuatorianos iba a decir. no pudieron votar, Nelson. Ujú. ¿Cuál es la tasa, o en este caso el porcentaje que le iba a consultar precisamente de los que no lograron votar? Porque la gente cree que incluso los que sostienen para apelar esto es que no votaron porque no quisieron, el ausentismo. Ese ya no es problema de nosotros. Eso es una vil mentira, Nelson. Debemos entender que primeramente nos forzaron, especialmente en los Estados Unidos y Canadá, en el área triestatal, Nueva York, New Jersey, Connecticut, donde viven la mayoría de nuestros conciudadanos, a que los ecuatorianos se inscriban primeramente en este tema del voto telemático de un rato al otro. Tú sabes que en este momento pues tenemos elecciones extraordinarias, no sabíamos después de la muerte de Cruzada qué es lo que iba a pasar. Yo me reuní con el señor consejero Enrique Pita y Ya. le pedí que por favor en el área triestatal, que no hemos estado acostumbrados, que aunque sea nos dejen tener voto presencial. Dijo no, que definitivamente no, que no hay plata supuestamente para hacer las papeletas y mandarlas al exterior. Vemos la ¿Qué diferencia es? de lo que está pasando en este momento. ¿Qué? Pero ¿Qué? bueno, esto fue lo que nos dijeron. Entonces, nosotros teníamos en los Estados Unidos y Canadá solamente 8.600 más o menos, no, para ser exacto eran 7.479 inscritos. Pero nosotros hicimos un esfuerzo con la militancia, con nuestros adherentes para tratar de sumar a más personas para que puedan ejercer su derecho al voto, porque esta es una lucha por los migrantes para que ellos puedan ejercer su derecho al voto. Entonces logramos tener más o menos a 29.000 ecuatorianos en los Estados Unidos y Canadá que se inscribieron. O sea, ellos hicieron todo el trámite con reconocimiento facial, poner su información, tratar de buscar alternativas para inscribirse en este tema del voto telemático que ya era complicado Claro. y estaban con toda la intención de votar. El día de las votaciones, desde las 9 de la mañana, todos estuvimos listos, digo por mi propia experiencia, listos para votar y no podíamos. Por ejemplo, yo ingresé a la página del Consejo Nacional Electoral, que supuestamente así nos dijeron que teníamos que realizar Ajá. el voto, para ingresar en una pestañita que decía votar y nunca se abrió. Y yo lo grabé en mis redes, yo demostré que efectivamente no había cómo ingresar. Ahora, después de yo, de la desesperación tipo 1 de la tarde, que había tratado ya creo que 16 veces y no pude, me fui al consulado de Manhattan para ver si ahí me podían ayudar.
Y el cónsul, el señor embajador, me dijo que por favor me vaya, que no era un recinto de votación y que él no me podía ayudar. ¿Qué? Y esa fue la realidad que vivieron cientos de ecuatorianos. Claro. Entonces nosotros estábamos votados ahí a la buena de Dios. Y yo le pregunto al señor embajador, que es cónsul, le digo, ayúdeme, ¿quién está aquí de representación del Consejo Nacional Electoral para que me diga cuáles son las alternativas? Él me decía, es que no le puedo dar votando. Le decía, no quiero que me dé votando, solo quiero que me explique si está dañada la página del Consejo Nacional Electoral, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis alternativas? Quiero ejercer mi derecho al voto. Y me dijo que no había nadie en representación del Consejo Nacional Electoral y que me vaya. Entonces, eso fue la realidad de lo que nosotros vivimos en el exterior. Más de 12,000 ecuatorianos dispuestos a votar no pudieron votar, aparte de la problemática de las actas con novedades. Es importante reconocer, Nelson, que para nosotros, y solo con esto termino, mil disculpas, es una fiesta cívica. Claro. Nosotros los migrantes, la mayoría hemos sido expulsados de nuestra patria, no tenemos una conexión directa con el Ecuador y realmente las votaciones a nosotros nos hacen sentirnos más cerca de nuestra patria y es una fiesta cívica que nos da quitado. Además que se llena de mucho orgullo al ecuatoriano y eso es bonito, ¿no? Muy aparte por quien decida el voto la persona, es sentirse parte de. Marisa Carrillo nos dice, los votos de Barcelona se respetan. Mónica, una consultita, creo que se quedó en el aire. ¿Van a repetir las elecciones telemáticamente o presencialmente? Las que se van a repetir. Justamente el día de ayer, aproximadamente 9 de la noche, la presidenta del Consejo Nacional Electoral ya dejó claro qué es lo que va a pasar con las votaciones en el exterior. Ellos tuvieron una sesión anteriormente, creo que fue el día viernes en las horas de la tarde, en las horas de la noche, más o menos sesionaron a las 8:30 de la noche, en las cuales dijeron que sí, efectivamente acogían el pedido de la Junta, que era justamente anular las votaciones. Ya. Entonces, porque no fue anular las elecciones, no fue anular las votaciones, que son dos cosas diferentes. Así es. Por eso, en este momento solamente vamos a votar por asambleístas nacionales y también por asambleístas del extranjero, pero no vamos a elegir al binomio. Okay. Entonces ellos se acogieron a eso, pero no teníamos respuestas de cómo realmente se iban a dar las elecciones en el exterior. Entonces, ya el día de ayer, la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, la señora Diana Tamain, determinó que sí, las elecciones se van a dar de forma presencial, porque no hay garantías con el tema del voto telemático, se demostró que era fraude. Chútica. Y aparte Terrible. de eso, pues, sí. A ver, ¿por qué nosotros, y también la Junta se determinó que era fraude? Nosotros descubrimos tipo 4:30 de la tarde, Nelson, que había como una maña dentro del sistema. Por eso nosotros mantenemos otra hipótesis que el Consejo Nacional Electoral, ya te voy a explicar por qué. Había una maña en la cual dentro de la pantalla donde usted tenía que poner este código de seguridad, había como una flechita como para volver la pantalla. Entonces usted aplastaba eso 2 veces y podía volver a una pantalla que se abría de la nada, en la cual usted solo necesitaba el número de cédula de la persona y la fecha de nacimiento. Y con eso usted ya podía votar. Entonces usted solo necesitaba el padrón electoral y necesitaba esos datos y con eso usted ya votaba por quien sea. Por eso justamente nos dimos cuenta que el partido construye un partido que no tiene en el exterior estructura. Un partido nuevo nos estaba ganando casi con el 45%, algo imposible y nunca visto en los Estados Unidos y Canadá. Porque nosotros, la Revolución Ciudadana, somos personas técnicas y sabemos el trabajo que hacemos. Okay. Tenemos una militancia en todos los estados, tenemos más de 10 años de experiencia y no nos van a venir a nosotros a decir cómo trabajar en territorio, ni mucho menos. Y también esto de que ya nos dimos cuenta que estos videos que venían y estos mensajes de esta maña venían justamente de personas adherentes y cercanos a este partido político. Nosotros realmente fue un golpe fuerte porque nosotros habíamos trabajado en territorio con gente, con esfuerzo y con dinero. Entonces, que vengan con una maña a robarnos las elecciones, pues ese momento nosotros dijimos no está bien. Entonces, ¿cuál es nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis es la siguiente, Nelson. Nosotros consideramos que esta compañía, pues ya sabía de esta maña, porque alguien tuvo que haber creado eso. Claro. Entonces, justamente los dueños de esta compañía crearon esta maña y vendieron esta información privilegiada
a ciertos partidos Claro que políticos sí. para justamente que tengan ventaja. ¿Y por qué decimos eso? Verá, te comento, Nelson, que nosotros llevamos una fiscalización por parte de la Comisión de Relaciones Internacionales y de Movilidad Humana, donde ya tuvimos acercamientos con técnicos del CNE y también con los dueños de esta empresa, porque ya habían problemas desde el año 2021, cuando también habían actas con novedades y no teníamos respuesta. Ellos Mm, nos aseguraron 100% que habían 10 capas de seguridad y que era imposible, imposible hackear. Y es verdad, nosotros pensamos que realmente, ¿quién quiere hackear un sistema que tiene menos del 3% de votación, que no va a afectar el binomio presidencial de la China, de Indonesia, de Rusia? O sea, realmente, ¿a quién realmente le importa? Pero lo que sí vimos es que había esta maña que sí le puede beneficiar y le benefició a claro, construir. por los asambleístas que sacaron. Y yo sí lo decía en el noticiero, que me pareció bastante curioso porque el voto se repartía y veíamos a la RC y le competía a Era Construye, ni siquiera era ADN, que termina siendo el que va al balotaje con Luisa. Y sí me causó curiosidad, le decíamos a la gente que bastante curioso que el voto se incrementó en el exterior para Villavicencio y podría tener relación a este tipo de cosas. Mónica, ¿cuándo sería la votación, si que le han dicho, presencial de repetición de las elecciones pasadas? Lo que escuchamos y por la temporalidad parece que va a ser el 15 de octubre en la segunda vuelta. Entonces, eso es lo que nosotros también Ah, ya, ya, queremos. ya, ya, ya. Eso es lo que nosotros también queremos porque realmente necesitamos tiempo, porque tenemos que volver a hacer una nueva campaña. Y ahí es Ok. donde va el mensaje a Construye, porque es lo que ellos han estado peleando para que no se vuelvan a dar las elecciones. Dijeron que iban a poner recursos en el Tribunal Contencioso Electoral para parar las elecciones. Y yo les quiero decir frontalmente que si ellos supuestamente ganaron sin fraude con el voto telemático, ¿de qué tienen miedo? ¿Por Claro. qué tienen miedo de irse a una votación presencial? Si lograron ganar supuestamente con el más del 45%, aquí no hay miedos porque la gente realmente quiere que vayan ellos. Pero la realidad parece que es otra, tienen miedo porque saben que ganaron con fraude y esta vez se va a respetar la voz de los migrantes. Se va. Ok, eso es un dato interesante, mis queridos amigos que están escuchando, migrantes y pues comunidad. La votación sería junta a la votación de la segunda vuelta. En este caso, pues los migrantes tendrían la papeleta del binomio, porque va a ser presencial también ya la del binomio. Pues ya se tira abajo el tema telemático para la segunda vuelta, votan presencial por el binomio y votan con la papeleta de los asambleístas por el extranjero solamente para ellos, Mónica. Esa va a ser esa la dinámica. Me parece bien, me parece chévere, pero creo que sienta un precedente. Hubo fraude. ¿Quién investiga eso, Mónica? ¿Se va a hacer una fiscalización de eso? Tú ya me conoces, Nelson, y esto no se va a quedar así. Claro. Nosotros cuando volvamos a la Asamblea Nacional vamos a fiscalizar hasta el último centavo de dónde se fue esa plata y vamos a buscar a todos los responsables. No puede ser que nos quieran coger, Nelson, a nosotros los migrantes como conejillos de indias. No puede ser que el Consejo Nacional Electoral, por hacer un chanchullo con esta empresa, nos sacrifiquen a nosotros todos los migrantes. Nosotros los migrantes que mantenemos a la economía ecuatoriana enviando números de récord históricos de remesas, casi 6.000 millones de dólares en este momento. Migrantes que no utilizamos nada del Estado ecuatoriano y que ni siquiera en el Claro que exterior sí. nos puedan dar un pasaporte. Y ahora en este momento nos quieran quitar hasta nuestro derecho a elegir y ser elegidos. Esta lucha, Nelson, esta lucha que se llevó desde el Consejo Nacional Electoral, porque nosotros apenas nos dimos cuenta de que había fraude, de que nos estaban robando, yo viajé inmediato ese mismo día de las votaciones. El domingo, yo en la madrugada ya, bueno, el lunes en la madrugada ya estaba en el Ecuador. ¿Y qué es lo que pasó? Nos paramos ahí en el
Consejo Nacional Electoral, en la Junta, a pelear, porque si nosotros no veníamos del exterior, igualmente con el compañero Gustavo Mateos de Europa, si nosotros no veníamos del exterior y no nos parábamos ahí a pelear, porque eso fue, ellos iban a cantar los votos, ellos iban a poner las actas como si no hubiera pasado nada y así hubieran firmado y no hubiera pasado nada. Entonces, realmente de pararse ahí y ponerse a pelear es lo que nos ha tocado a nosotros los migrantes para que nuestra voz sea respetada. Dejando, obviamente, camisetas y partidos políticos a un lado, esta ha sido una lucha por nuestros migrantes, por mí también como migrante. Así que no vamos a permitir de ninguna manera que ninguna institución del Estado se burle de nosotros y desde la Asamblea Nacional vamos a buscar a los responsables y vamos a irnos a un juicio político, porque estas cosas no se quedan aquí. Porque como te digo, si no hubiéramos venido a pelear, a nadie le hubiera importado los migrantes. Mónica, y este es un hito histórico porque realmente en elecciones siempre se habla de fraude, siempre se habla de cosas así y a veces uno dice, no creo, no ha de ser. Pero esto es totalmente real, es decir, para la gente que de pronto está escuchando, es real, se comprobó las irregularidades, se comprobó el fraude y el Consejo Nacional Electoral tuvo que ser obligado básicamente a anular las elecciones en el exterior y repetir las elecciones porque se encontró falencias. Esto no lo salva de una fiscalización a todo el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que ese consejo hace rato tenía que haberse ido, Mónica, pero las circunstancias de la vida los tiene todavía trabajando ahí. Entonces sí es un hito histórico para las votaciones, porque esto realmente demuestra la mañosería que querían hacer en el tema. Ahora, Construye, ¿puede poner artilugios legales para retrasar esto, Mónica, o no? Sí, justamente el día de ayer estuvimos en un debate con el representante de ellos que va a ir, bueno, justamente uno ya está, de Pichinche, que es el que le está representando un debate, y dijo que sí, que ellos iban a poner las denuncias necesarias dentro del Tribunal Contencioso Electoral. Lo que nos estaban comentando es que todavía no les habían indicado a nosotros tampoco como partido político pues todas las medidas necesarias. Y lo que yo le preguntaba y le decía justo en el debate es lo mismo que les digo a ustedes. ¿Cuál es el miedo? Porque claro, si uno gana con tanta ventaja, esto quiere decir que uno tiene a toda la gente y tiene esos votos asegurados. Entonces, ellos van a volver a ir. Si fue telemático, que fue tan complicado, y lo lograron, ¿por qué no van a poder de forma presencial? Nosotros, la Revolución Ciudadana, estamos 100% seguros de lo que quieren nuestros migrantes en los Estados Unidos y Canadá, porque nosotros estamos trabajando desde las calles, nosotros hemos tenido call center, nosotros realmente escuchamos al pueblo. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que la mayoría de nuestros conciudadanos, ellos quieren que sí vuelva la revolución. ¿Por qué en eso? Porque imagínate, nosotros íbamos a un consulado, cédulas, teníamos ID consulares, no teníamos que estar peleándose con el guardia para que nos deje entrar a un consulado que es nuestro. Aparte de todo, teníamos asesoría legal muy importante, especialmente con esta segunda oleada migratoria. Ya desde el señor Lenín Moreno que no tenemos ningún servicio para nosotros los migrantes. Entonces ellos sí hacen la comparativa de ahora estar esperando 7, 8 meses para tener un pasaporte y más que todo para niños menores de edad que no pueden entrar ni siquiera a las escuelas sin estos pasaportes, con lo que pasaba con la Revolución Ciudadana, entre muchas otras cosas. Entonces nosotros, aparte de todo, los migrantes somos agradecidos, Nelson, porque no sé si tú sabes que gracias a la Revolución Ciudadana con nuestro expresidente Rafael Correa, por primera vez a nosotros los migrantes nos dieron voz y voto dentro de la Asamblea Nacional, cuando no teníamos ninguna representación dentro del Estado ecuatoriano. Entonces nosotros sí somos agradecidos con eso. Yo no estuviera aquí si no hubiera sido por esta acción que se tomó a favor de los migrantes. Nos dejaron de ver como números que envían remesas y nos vieron como seres humanos y todavía ecuatorianos. Y también se nos incluyó
escribió en la Constitución ecuatoriana, donde dicen que tenemos los mismos derechos en territorio ecuatoriano y en el exterior. Se les hizo justicia, Mónica, en ese sentido, porque tiene toda la razón. De hecho, son los que terminan sosteniendo ustedes la dolarización, porque son los que mandan dólares, porque acá como se complica el tema del dólar, no se puede imprimir, ustedes sí mandan el dólar y sí, definitivamente es un maltrato terrible. ¿Y quién lo saca, Nelson? Ellos. ¿Quién saca los dólares de la economía ecuatoriana? Son justamente el presidente de la República con todo el resto de personas que están alrededor de él. Nosotros enviando como locos dinero para nuestras familias para mantener la dolarización, y el señor Guillermo Lazo con toda su banda de amigos sacando todo el dinero del Ecuador. ¿Y qué? Y si no hubiera sido por nosotros, y si no es por nosotros, ¿qué pasa con la economía ecuatoriana? Totalmente. Esa es la terrible realidad. Totalmente, y eso son cositas que no se terminan hablando. Mónica, cambiando un poquito el tema, aunque no tanto, hablando precisamente de todas estas políticas que ha hecho Lazo, que termina siendo el peor de todos, creo que no nadie va a discutir eso, 90% de rechazo me parece en las últimas evaluaciones. ¿Cómo ves el panorama en la segunda vuelta? ¿Cómo ves el tema con básicamente la película parecida? A mí me preocupa mucho cómo se empieza a repetir este esquema, ya veo todos los medios nacionales a favor del señor Noboa, veo cómo canales públicos o de Estado ya están al servicio del señor Noboa, algo parecido que ocurrió cuando Moreno era presidente y le entregó a Lazo y era una competencia desigual frente a los demás competidores. ¿Cómo ves esto, Mónica, avisorando un poco lo que puede ocurrir el 15 de octubre? De un banquero corrupto vamos a un bananero corrupto. Eso es lo que está pasando en este momento. Tenemos un pequeño problema de conexión. Yo te quiero comentar que yo, por la conexión, a ver, déjame ver si... De pronto alguna cosa allá, de pronto alguna otra conexión que tenga, pero se fue, se entrecorta. ¿Ahí? ¿Ahí se mejor? A ver, ahí. ¿Ahí? ¿Sí? Ahora sí, dale. Entonces, como te comentaba, yo logré conocer a Daniel Noboa desde la Asamblea Nacional cuando yo fui asambleísta, y realmente a mí sí me llamó la atención, creo que como a todos los que estuvimos dentro de la Asamblea Nacional, que él pudo dar un discurso concatenado en el debate, porque realmente nunca se había visto eso del señor Daniel Noboa dentro de la Asamblea Nacional. Obviamente que lo practicó, obviamente que lo tuvo que haber memorizado 1.000.000 de veces, pero realmente cuando vemos atrás del discurso, vemos que realmente no había nada de realidad en eso. Y eso es lo que nos asusta, porque vemos a un joven que sí está con todas las intenciones de llegar a la presidencia, pero que no tiene ninguna estructura, y tampoco sabemos qué es lo que quiere hacer dentro del Estado, porque cuando nos podemos saber justamente las políticas dentro de su plan de trabajo, no hay nada concreto. No se sabe cómo va a reactivar la economía, que es lo que necesitamos en este momento. No sabemos sobre las políticas económicas que va a tomar. Habla mucho sobre las eléctricas, pero no se sabe qué es lo que quiere hacer. Supuestamente quiere bajar el precio del kilowatt, que ni siquiera sabe, y te digo esto porque yo tuve que estudiarlo para el tema del aromo en la Asamblea Nacional. Él habla del 6, del 7, de 6, 7 centavos de dólar por cada kilowatt, cuando ni siquiera sabe que es 3 o 4. Nosotros somos el país que tiene el porcentaje más bajo de kilowatt, justamente por todas las hidroeléctricas que hizo la Revolución Ciudadana, y nosotros hasta exportamos a Colombia y a Perú. Entonces él no entiende muy bien esa situación, y para eso tienes que estudiarlo y estudiarlo bien. Vemos que habla también sobre el tema del valor del barril del petróleo, cuando yo también lo tuve que estudiar para la Asamblea Nacional, y sabemos que el barril en la ITT está costando $17 y en la venta está por 68. Porque si nosotros lo produjéramos por $58, no valdría la pena, pues claro. Entonces nosotros no lo venderíamos y no valdría de nada. Entonces esa es la situación de una persona que no entiende realmente y que se pone a hablar cualquier cosa
sin saber. Va a llegar igual que Guillermo Lazo, un banquero, en este caso un bananero, que no sabe absolutamente nada sobre las necesidades básicas, especialmente de salud, educación que necesitamos en este momento. No nos ha explicado cómo va a trabajar realmente con el tema de seguridad, algo que nos está agobiando. No sabemos si va a retomar el Ministerio de Justicia, de dónde va a sacar el dinero para hacer esa inversión para la Policía Nacional. No sé si va a tener algún grupo de logística que va a ayudar con el tema de seguridad. No sabemos absolutamente nada. Yo lo que quería saber era qué va a hacer con esos 10.000 millones de dólares que estando en una cuenta en Suiza ganando el 0.01%, si va a coger ese dinero y lo va a reinvertir en el Ecuador, claro, o va a dejarlo para el pago del Fondo Monetario Internacional. Y no ha dicho nada de eso. Es simplemente, como tú dices, lo mismo que pasó, Nelson, con el señor banquero con banda de presidente, que a la final lo que le dieron fue vía libre en todos los medios de comunicación. Tampoco nunca explicó cómo iba a cambiar el país. A la final nos dimos cuenta del desastre que realizó, y él va a venir a hacer lo mismo. Y sobre todo lo que yo me he dado cuenta es que él no tiene una estructura, él no tiene militantes, él no tiene nadie en que le siga. Ahora todo el mundo, obviamente, por la desesperación de que va a ser presidente, vienen todas estas personas a tratar de juntarse y decir nosotros te apoyamos, pero todos quieren algo, Nelson. Claro, pero es por una tajadita, ¿no? Se van a ¿no? empezar a dividir el Estado otra vez. Es por un reparto. Mónica, antes de finalizar, y ahí lo unimos con tus palabras finales, agradeciéndote siempre el tiempo que tienes con nosotros, pero Alberto Torres nos hace una pregunta y me gustaría hacértela para el final de la entrevista. Me dice Alberto, es la primera vez que pude votar, lo hice y sí pude. O sea, porque sí hubo chances en la repetición. Algunos, yo me acuerdo que estaba con el noticiero y algunos decían, ya pude. Pero muy pocos y a las horas. Pero sin embargo lo pudo, dice Alberto. Estoy a 13 horas del sitio de votación presencial. Me gustaría tener las dos opciones, porque de pronto dice que le queda muy lejos. ¿Crees que pueda existir o ya no se va a poder porque por la mala experiencia, ¿no? A ver, Nelson, si el Consejo Nacional Electoral hubiera planificado, organizado y sobre todo socializado el tema del voto telemático y se hubiera dado las garantías necesarias, a todo el mundo le parece maravilloso. Imagínate nosotros tener un domingo que la mayoría sí trabajamos, con distancias largas en los Estados Unidos, pues tener que podernos levantar tranquilamente y votar desde nuestro teléfono rapidito. Bacán. Maravilloso, yo también traté de hacer eso, pero al final no fue así, fue un calvario que me tuve que ir hasta el consulado, lejísimos de donde yo estaba, y a la final me hubiera dado lo mismo votar presencialmente. Entonces yo no estoy en contra, yo creo que la mayoría de migrantes no estamos en contra del voto telemático, claro, pero si se hubiera llevado con las garantías del caso, otra hubiera sido la historia. Y sobre todo, algo importante, Nelson, verás, hay países desarrollados como Alemania, los cuales ya han intentado el voto telemático, y determinó la Corte Constitucional de Alemania que es inconstitucional porque no hay garantías del conteo de las actas, no hay garantía de conteo de las papeletas. Un pequeño grupo que son los dueños de estas compañías, tienen todo el poder para realmente cambiar los resultados, y no es algo ciudadano, no es un tema ciudadano. Y yo entiendo, a mí me pareció realmente maravillosa la idea, ya el tema de inscribirse en esta plataforma del voto telemático. Dije, bueno, ya es parte de, hagámoslo, que era engorroso, hagámoslo, pero realmente ya que nos roben las elecciones y que no haya forma de comprobar estas actas. Eso es lo que se trató de hacer, y esa fue la lucha dentro del CNE. A ver, ¿qué pasa con las actas con novedad? ¿Quién nos da respuesta? ¿Quién nos dice qué pasa? Hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy, un técnico ha salido a decirnos qué fue lo que pasó. Ese es el problema. Un saludo a toda la audiencia. Nelson, te siguen muchísimo desde los Estados Unidos y Canadá. Yo creo que es el programa que más ve nuestra gente por allá, así que muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti siempre por tu crítica sana, que creo que es necesario. Y solamente decirles a nuestros migrantes que esta es una lucha por ustedes, queridos compatriotas. Ganamos, estoy sumamente contenta. Sí. Y continuamos ahora con esas elecciones. Por favor, salgamos a votar y hagamos respetar nuestra voz. Gracias, Mónica, a usted también. Nos vemos, hasta la próxima. Saludos.
Bueno, estuvo Mónica con nosotros en esta última parte de las entrevistas. A ver, me voy a quedar un poco con el comentario de Alberto y también con lo que dijo Mónica, porque es cierto, ¿no? Alberto, 13 horas, wow, súper doloroso. Ahí, por ejemplo, debería intervenir el Estado, ¿no? El consulado, brigadas más cercanas, identificar, no quitarle el derecho, valorar al migrante, pero estamos viviendo épocas bastante oscuras. Lamentamos que esto haya pasado de esa manera, pero sabemos que se ha podido evidenciar el fraude, por eso se anularon y por eso en estas elecciones presidenciales de segunda vuelta votarán. Ahora, si hay algo positivo de todo esto, es que de ley tocará votar para presidente en la segunda vuelta y ahí pues votará para asambleísta. No va a tener que hacer 2 veces ni 2 viajes, mi querido Alberto. En todo caso, pues la realidad de algunos migrantes, ¿no?